Noticias de Antiespos. Aquí inicia RPT Noticias, comunicación virtual, originando desde Barrancabermeja para Colombia y el mundo, a través de Internet, periodismo de verdad, al servicio de la comunidad. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Saludo para todos, bienvenidos a la noticia. Ya estamos aquí, el equipo periodístico de RPT Noticias, conformado por Gustavo Arciniaga Ocampo, Jorge Tolosa Fuentes, Rosber Perilla, Óscar Emilio Jiménez, Carlos Iván Miranda y quien les habla, William Guillermo Montesinos. Sean todos bienvenidos. Son muchas las noticias que se dan hoy en el puerto petrolero. Mañana fresca, lluviosa, un clima agradable, como diría mi compañero Óscar Emilio Jiménez, como para quedarse en cama, pero el compromiso, el deber nos llama y ya estamos aquí para suministrar la completa información. En algunos instantes tendremos no solamente a Juan Carlos Sierra, gerente de la empresa fertilizante colombiana, sino también al concejal Luis Eduardo Velázquez para hablar de lo acontecido el día de ayer, la notificación que por fin llegó a los concejales Lucena Cortés y Erwin Jiménez. Bueno, y otra de las noticias que se dan en la ciudad de Barrancabermeja tienen que ver o tienen relación con el orden público de la ciudad. Ya estaremos hablando al respecto y trataremos de comunicarnos con el comandante de la Policía Nacional para dialogar con él, para ver qué es lo que está sucediendo. Yo creo que ya es hora de que empiecen los operativos con miras a darle seguridad al puerto petrolero. Bien, y como les decía, acaba de llegar Gustavo Arciniaga Ocampo y también el gerente de fertilizantes colombianos, Juan Carlos Sierra Ayala, a quien le damos cordial bienvenida. Juan Carlos, bienvenido a RPT Noticias. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial. Qué grato estar en este novedoso medio de comunicación con tan selecto equipo de periodistas y por supuesto llegando a todos esos inimaginables sectores con esos incontables oyentes que yo sé que siempre tienen su interés puesto en esta querida tierra barranqueña y todo el área del Magdalena Medio. Muy complacido y mi gratitud también por la invitación que me hicieron. Bueno, hay quienes dicen, Juan Carlos, que a usted le han encomendado una tarea nada fácil, bastante difícil por cierto, y es la de gerenciar una empresa que ha tenido bastantes dificultades, no solamente en la parte económica, sino también en la parte laboral. Hablemos un poco de lo que ha sido esta experiencia ya comenzando usted a estar frente a la empresa Fertilizantes Colombianos, que es una de las empresas más importantes que tiene Barrancabermeja. Efectivamente, yo diría que en materia petroquímica es la más importante que se tiene en este momento en Barrancabermeja. Y además de ser motivo de orgullo para todos los ciudadanos porteños, es un puntal de desarrollo que aun cuando no está en los niveles de productividad que se quisieran, sí corresponde a ese espacio desde donde se está generando bienestar para todos los colombianos. La empresa Fertilizantes Colombianos produce abonos nitrogenados, es la única que produce este tipo de abonos para el campo colombiano, pero adicionalmente también es la única que tiene la capacidad de producir urea, que se utiliza tanto en las actividades agrícolas de nuestro país. Y por supuesto también otro producto bandera de fertilizantes es el nitrato de amonio, que tiene triple uso.
tanto para la agricultura, pero en mayores concentraciones se utiliza para la industria militar y también para la minería, en lo que es la fabricación de artefactos explosivos para la minería. De ahí que sea un producto controlado por el Estado y que viene siendo de los productos que se comercializan por parte de Ferticol. Yo, como barranqueño, siento esa doble responsabilidad, no solamente de ser gerente, sino de saber interpretar lo que sentimos los barranqueños por fertilizantes colombianos. Si hay ciudadanos en Colombia que podemos saber qué significa fertilizantes colombianos, somos nosotros los ciudadanos barranqueños, entre otras porque por nuestro ADN pasa la marca Ferticol. De ahí que entonces, vuelvo y repito, no sea solamente la responsabilidad como gerente, sino también la enorme responsabilidad como barranqueño de saber que hay una expectativa grande porque esta empresa no muera en manos de un barranqueño y en consecuencia estoy en ese propósito de aportar toda mi capacidad, todo mi esmero, todo mi entusiasmo en favor de esta causa que sé que es una causa de todos los barranqueños. No es una tarea fácil, lo sé. Es una empresa que tiene muchas dificultades, pero estoy convencido también que tiene unas enormes oportunidades, unas grandes potencialidades. Y en esa zona en las que vamos a trabajar. Llega a la mesa de trabajo Jorge Tolosa. Jorge, buenos días. Muy buenos días a Robert, buenos días para William, para Gustavo, para el invitado del día de hoy, el doctor Juan Carlos Sierra Ayala, y por supuesto para todos los amables oyentes que a esta hora nos escuchan. Doctor Juan Carlos, una de las dificultades, aparte de la económica que ha enfrentado la empresa Fertilizantes Colombiana, es precisamente, según algunas personas, algún analista, la tarea difícil de manejar un personal que, por las dificultades precisamente que ha tenido la empresa, no recibía como se debe recibir a una persona que iba a gerenciar esta empresa en buenos términos. No obstante, dicen que usted parece que ha calado. ¿Cómo ha sido esto? Pues yo respeto mucho, por supuesto, lo que es la interpretación que se hace por parte del recurso humano una vez se toman decisiones administrativas como la que se dio en la factoría al ser removido del cargo de gerente el doctor Andrés Solano y por designación de la junta directiva delegarme esa responsabilidad que he asumido con mucha humildad pero con mucha entereza. Sé que algunos, o una persona en particular del sindicato, quizás en consonancia con otras personas que quizás hubieran pensado lo mismo, manifestaban su desacuerdo con mi decisión. Entiendo que por lo que ellos consideraban eran mi manera de actuar como funcionario y la base para ellos manifestarlo era experiencias anteriores que tuvieron cuando ejercí el cargo de secretario de gobierno del municipio. Yo a todos les he dicho, yo no soy una persona que tengo máscaras puestas, yo no juego por debajo de la mesa en ninguna labor, con ellos les he manifestado y ese ha sido mi trasegar público y profesional. Cuando fijo una posición, lo hago consciente de lo que estoy haciendo, no me acomodo frente a las circunstancias y para decirlo de otra manera, todo el mundo sabe conmigo a qué atenerse y eso lo saben los trabajadores de Fertilizantes Colombianos y con ellos sencillamente les he dicho que habrán algunas circunstancias en las que no nos podríamos poner de acuerdo, que hay unas perspectivas que son observadas por parte de ellos frente a la realidad de la compañía, pero que para iniciar un proceso de trabajo conjunto era necesario identificar entonces cuáles eran los puntos de entendimiento y a partir de ahí empezar a construir lo que puede ser ese futuro de Ferticol. Y en eso hemos estado. Pero ese desacuerdo ya ha ido desapareciendo. Hay en estos momentos
mejor ambiente para poder trabajar? Yo no creo que ni en las organizaciones ni en la sociedad se alcance el 100% de los acuerdos. El disenso, entre otras, es necesario. Yo no aspiro a tener unanimismo dentro de la factoría, sino todo lo contrario, poder generar ese espacio de intercambio de ideas, de análisis conjunto sobre la realidad de Ferticol y a partir de ahí tomar las propias decisiones a que haya lugar. Esa es mi metodología de trabajo, en eso me he centrado, por ahí creo que podemos hacer un esfuerzo conjunto, de esa manera estoy convencido que podemos hacer causa común y al final lo que vamos a tener es una empresa proyectada hacia esos niveles de desarrollo que todos deseamos para seguir desde aquí irrigando de beneficios entonces a todos los productores agrícolas de Colombia. Doctor Juan Carlos, y ya entrando en materia de su gestión y de sus proyectos, concretamente, ¿qué planes tiene en el inmediato futuro para Ferticol? Pues, para resumírselo a usted, Jorge, y a todos los oyentes de RPT Noticias, diría que el objetivo es uno solo. Nosotros, por decisión de la Junta Directiva, por instrucciones del señor gobernador del departamento Richard Aguilar Villa y por mi convicción propia, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Ferticol no muera. No vamos a permitir que Ferticol sucumba independiente de las circunstancias por las que está atravesando. Y a partir de ese convencimiento, entonces, hemos diseñado una serie de acciones que están enfocadas precisamente a que se redireccione muchas de las acciones que se vienen haciendo en fertilizantes colombianos. Por ejemplo, empezar a desarrollar un plan de mejoramiento en el que la obsolescencia tecnológica no siga generando esa dificultad grande que en este momento todos sabemos que tiene fertilizantes colombianos. Pero por supuesto también entrar a determinar lo que puede ser esa acción administrativa fundamental para empresas como Ferticol, que es determinar un control de costos de producción donde se determine entonces realmente cuáles pueden ser las decisiones administrativas, poder ampliar lo que corresponde a el portafolio de servicios y nuevos distribuidores de los productos de fertilizantes colombianos, donde también debe ir inmerso la decisión y la política administrativa de que no se pueden vender productos por debajo de los costos de producción, lo que significa que no se puede vender a pérdida, como en algunas ocasiones se venía aconteciendo. ¿Ha sucedido o claro está que sucediendo? Sí, claro que sí. En muchas ocasiones en Ferticol se han vendido productos por debajo de los costos de producción, es decir, no se tiene margen de utilidad, no se tiene rentabilidad, y eso es una mala práctica administrativa, eso no puede suceder en ninguna empresa del mundo. Pero eso es en aras de la competitividad o simplemente por capricho o decisiones administrativas. Es decir, tenemos que venderlo por debajo del costo porque ese es el precio que en el momento está en el mercado para poder ofrecer el producto. No, por falta de un adecuado plan de identificación y de manejo de costos de producción. Eso suena un poco complicado de entender, pero yo lo diría sencillamente de la siguiente manera, porque no se han buscado las herramientas para identificar cuánto nos cuesta producir para saber entonces cómo podemos fijarle el precio de venta a los productos. Mala planeación de una empresa, doctor Juan Carlos, con todo respeto. Uno no entiende cómo se maneja una empresa tan importante como fertilizante o cómo se había manejado de esta manera, de tal forma que hoy, fíjese, ha estado a punto de desaparecer. Bueno, pero yo no quiero, o sea, yo la verdad yo no pretendo de ninguna manera hacer juicios de responsabilidad de ninguno de los administradores, ni más faltaba. Solamente yo lo que quiero anotar es que de todas maneras Ferticol es una empresa muy particular, es una organización atípica
donde los principios de administración y las estrategias gerenciales no pueden ser las tradicionales. Tiene que haber, en razón a lo que hoy día se está viviendo en la coyuntura actual de Ferticol, necesariamente aplicar opciones diferentes que respondan a los retos actuales de la compañía. Por supuesto, del contexto en el que nos estamos moviendo y fundamentalmente, como les decía, buscando prioritariamente que Ferticol vea la luz al otro lado del túnel y no como algunos han querido, que es que definitivamente a Ferticol hay que enterrarlo. Yo me tengo que aquí, como lo he hecho en diferentes escenarios, declarar públicamente como el más ferviente optimista por el futuro de Ferticol. ¿Qué opciones tiene hoy en día para apalancamiento financiero inmediato, tomando en cuenta que hay una situación desde el punto de vista financiero y patrimonial difícil de sortear en Ferticol? Pues, Jorge, esta es una pregunta, por supuesto, fundamental, aunque la explicación puede resultar un tanto compleja, porque entramos precisamente en el tema financiero, que es necesario masticarlo, pero no todo el mundo lo digiere como debe ser. Empiezo por decirle que esta es una compañía que en términos financieros tiene unos pasivos cercanos a los 50.000 millones de pesos, que tiene unos activos, sin embargo, que pueden estar evaluados o están evaluados en cerca de 150.000 millones de pesos, sin incluir todo lo que son las instancias de producción y donde tampoco se tienen en cuenta otros factores fundamentales dentro de la valoración de las compañías, que es el tema de la marca institucional, la penetración en el mercado. El know-how. El know-how. El goodwill. Exactamente, pero entonces yo le diría en ese sentido. Es decir, permítame digerir esa parte. Si tenemos entonces un patrimonio positivo, sí, aproximadamente de cuánto estaríamos hablando del patrimonio. Nosotros estamos hablando que a favor patrimonio, sí, de Ferticol estamos hablando de un patrimonio superior a los 100.000 millones de pesos. Perfecto. Sin embargo, entonces lo que sí hay es problema de financiación, de cash money. De lo que se llama el cash flow, o sea, flujo de caja. O sea, para decirlo en términos financieros, el problema de Ferticol no es un problema de solvencia. Ni de solidez, sino un problema de liquidez. De liquidez. Correcto. También es cierto, por supuesto que las empresas nunca se acaban por solvencia, sino por liquidez. Claro. Eso es una realidad. Lleva a la quiebra cualquiera. Total. Pero entonces, ahí es donde yo creo que hay que ejercer esas tareas administrativas y esas estrategias que entonces le puedan empezar a dar luces al futuro de la compañía. Pensar, por ejemplo, un tema cultural. No se puede ejercer una administración o una gerencia de Ferticol pensando entonces que somos una empresa pobre que debe tener una cultura de la mendicidad a la que nos han querido llevar, en donde nosotros necesariamente tenemos que salir a poner la totuma y en una actitud lastimera ir tocando puertas para que nos den centavos, porque los podemos conseguir y de hecho se han conseguido, pero los problemas de Ferticol en este momento no se solucionan con centavos. Los problemas en este momento de Ferticol se solucionan con acciones financieras contundentes y de ahí que se necesita entonces asumir lo que realmente es la realidad de la compañía, una empresa solvente donde necesita decisiones de fondo y donde el problema de liquidez lo podemos atacar de diferentes maneras. Aliados, doctor. Soluciones que vamos a tratar, doctor Juan Carlos, con su venia un poquito más ampliamente, tenemos tiempo, pero permítanos antes hacer un paréntesis, compartir una noticia que necesariamente es el tema de hoy. Sí, mucha atención. El Consejo de Estado, mediante oficio de fecha 14 de noviembre de 2013, notificó el fallo sobre pérdida de investidura a los concejales Erwin Jiménez Becerra y Lucena Cortés Angarita por el causal indebida de destinación de recursos públicos, acción administrativa que hoy le permite llegar a esa corporación a la trabajadora social Margaret Sánchez y al líder comunitario del corregimiento del centro William Vesga, hoy prófugo de la justicia.
La demanda interpuesta por el exconcejal del Polo Democrático Alternativo Sabes Mancera hace referencia a 2 bonos navideños entregados a hijos de trabajadores de esa corporación sin que estos tuvieran derecho al mismo. Por su parte, el concejal Erwin Jiménez anunció ante los medios de comunicación que acatará la notificación, pero buscará adelantar un incidente de nulidad sustentado en una presunta falta de defensa técnica. Eso es precisamente la noticia que se ha registrado en las últimas horas, Jorge, y que es la notificación de la discordia, es decir, que tenía dividido al Consejo Municipal. Ahora la pregunta... La manzana de la discordia. Sí, pero en este caso es la notificación de la discordia, porque el que no había, que sí había, bueno, ya llegó. Ahora la pregunta que todos los barranqueños se están haciendo es ¿qué va a pasar con el Consejo Municipal? Porque ya se está rumorando que las decisiones tomadas durante la presidencia del concejal Erwin Jiménez en los últimos días, después de conocerse el fallo, buscarán también la forma que no tengan, oiga bien, validez alguna. De manera pues que... La verdad es que, William, primero que nada, pues celebrar de alguna manera que esta impasse. Sí, es que estas circunstancias. Había ahí como una noche medio oscura, medio como que amanecía, no amanecía. Como dice estábamos como en un eclipse. Como dice el himno eclipse nacional, parcial. Cesó la horrible noche. Podría ser, esa es la palabra, porque ya le pone por lo menos claridad al tema. Y creo que eso necesariamente se traducirá en que haya una calma, haya una especie de paz política al interior del Consejo Municipal. Y yo creo que eso es positivo para todos. Lo es también para la administración municipal, habida cuenta de que esas decisiones que se hayan tomado en el Consejo quedan con ese manto de posible nulidad. No es que se la vamos a buscar, es que de hecho, en mi opinión, la tienen, pero es mi opinión muy personal, como una persona analista del derecho, pero no soy tampoco un especialista en la materia. Sin embargo, ojalá que esto más bien se busque la manera de cómo blindarlas, cómo rehacer muchas de esas cosas que se han podido tener como viciadas de nulidad para que en lo sucesivo queden de pleno derecho. Hay una circunstancia que se presenta, Tolosa, es no solamente con las personas que van a ocupar los cargos, o las curules mejor, de los concejales que salen. Por ejemplo, Margaret Sánchez, pues obviamente se espera que asuma su posición ahora de concejal, pero ¿qué va a pasar con la curul que ocuparía el señor William Vesga, hoy prófugo de la justicia? Recuérdeme de qué partido es. Él pertenece al partido Cambio Radical, sí señor. El partido que avaló la candidatura del señor alcalde, el único partido que avaló realmente la candidatura o la inscripción como alcalde, como candidato de Elkin Bueno. Lo demás fue simplemente una payasada, como a todos los que nos tienen acostumbrados, cosa que ha quedado evidente ahora con el tema del Polo Democrático, que finalmente dijeron cuál apoyo político, cuál aval, si ustedes nunca avalaron realmente. Pero bueno, cambio radical, ojalá que se presente un cambio radical. Me da la impresión que este partido en Barranca Bermeja, porque es cambio. Yo diría que asuman responsabilidades, Jorge, porque no se le olvide que la reforma política establece que cuando una persona, bueno, en este momento todavía no ha sido condenado este señor. Pero precisamente es que tenemos una situación aquí que es de lamentar en el caso de Cambio Radical, que no se sabe finalmente quién ocupará esa curul, porque hay por lo menos los dos miembros de esa lista que siguen en el orden de votación para poder reemplazar a Lucena Cortés, están, como quien dice, en una situación subyúdice, sí, en una situación de interinidad, prácticamente están en el limbo, como suele decirse, no se tiene claridad si seguirá
el señor William Vesga, que por el momento lo que sabemos es que se haya prófugo de la justicia. Y también quien le continúa en ese orden en la lista sería el exconcejal René Antonio Tordesillas Reina, que está acobijado por el momento con una sentencia penal de primera instancia que lo condenaría a casi 12 años de prisión. Claro que él ha hecho la respectiva apelación, Sí, apelación a que, en primera tiene derecho, por sí, a que tiene derecho como ciudadano, pero la situación es bastante difícil. Pero iba precisamente... Es que no me gusta que se hagan esas tipos de claridades, doctor, porque deja la sensación de que yo estoy aquí diciendo o acusando de algo. Dije claro, está acobijado por una sentencia de primera instancia, y quien tenga 3 dedos de frente y sepa algo de derecho sabe que en Colombia la doble instancia es lo que prima, de manera que claro, le queda otra y otras y otras y seguramente mucho más recursos como a toda persona. Sí, pero... y tiene todo el derecho a hacerlo. Dije claramente que Claro. está acobijado por una sentencia de primera instancia que lo condena a una pena de prisión cercana a los 12 años. Tiene toda la razón, pero la aclaración es precisamente para aquellos oyentes que de pronto no saben nada de derecho y que no tienen los 3 dedos de frente, como usted dice. Pero la cuestión, pero la cuestión, discúlpeme. Aquí todos tienen más de 3 dedos. Pero hay una situación, y es usted decía, hablando del Partido Cambio Radical, que Pues ojalá haya un cambio. se necesita un cambio radical en la manera como se van a elegir los candidatos. El cambio sí. Es el que, cambio por ejemplo, mire, pero en el caso ¿qué dice la reforma política? En el caso del señor Vesga, tuvo la oportunidad el partido de hacer algo a tiempo, toda vez que en su momento fue capturado, estaban en inicio de campaña, y fue capturado por las autoridades, y ya eso de por sí dejaba una sombra de duda que hoy prácticamente se está corroborando. Pero aparte de eso, Jorge, recuerde que la reforma política establece que los partidos que den avales a personas que se encuentran inmersos en una investigación y esta resultare en contra, es decir, fuese condenado, dice que los partidos serán sancionados hasta con la pérdida de la personería jurídica. Si esto llega a suceder, la pregunta es, ¿el Partido Cambio Radical va a asumir esas consecuencias? La verdad es que la situación está para un análisis profundo, y ojalá se tenga en cuenta lo que usted acaba de manifestar, y es que cuando llegue el momento de otorgar, de dar los avales, realmente se mire qué candidatos están inmersos en una posible investigación que termine en una condena. Mientras en Colombia, doctor William, se tenga por encima de cualquier consideración el aspecto legal, más allá de lo ético y de lo moral, seguiremos en esta misma crisis. Sí. Lamentablemente tenemos en Colombia una crisis de valores, una crisis que tiene que ver con lo ético, hasta con lo estético, inclusive porque no tiene presentación de ninguna clase, por ejemplo, que hubiésemos estado esperando que llegara finalmente un papelito para poder hacer lo que se tenía que hacer, a sabiendas desde el mes de julio de que ya estos 2 concejales estaban en una situación de pérdida de investidura, y más aún desde el mes de agosto, cuando les resolvieron una presunta claridad y en donde le mandaron decir, es que aquí no hay nada que aclararles, son ustedes. Sin embargo, ahí les mandamos decir, sí, se trata del concejal fulano y fulano, con nombre propio del partido tal y el partido tal, porque es que no sabían a quién se refería. Sí, pero hay también otra situación con respecto a la notificación, y es que para el concejal y para los amigos de los concejales señalados a través del Consejo de Estado, o mejor, sancionados con pérdida de investidura, les parece sospechoso que la notificación venga directamente del secretario del Consejo de Estado y que no haya llegado al Tribunal Administrativo de Santander, para que ellos a su vez sean los que notifiquen a los concejales y también a la corporación edilicia. A mí lo que me parece sospechoso, yo creo que a los barranqueños nos parece ya demasiado sospechoso, es que se hubiera demorado tanto esto, venga de cualquier parte, de lo uno o de lo otro. Pero definitivamente ya se sabía, y por fortuna, repito, para claridad en esta materia, ya llegó por uno u otro conducto, pero llegó esta notificación del fallo. Hemos invitado también hoy para hablar de este tema al exconcejal Sabes Mancera,
¿Quién nos estará haciendo alguna claridad y la parte ya que corresponde al análisis? Sí, continuemos. Acaba de llegar precisamente, mientras le damos la bienvenida al exconcejal Sabes Mancera, sigamos nuestro diálogo con el doctor Juan Carlos Sierra, hoy gerente de Fertilizantes Colombianos. Bueno, doctor Juan Carlos Sierra, en esa búsqueda de aliados, de socios, para mejorar o para sacar de esta crisis a la que nos hemos referido de Fertilizantes Colombianos en la parte económica, ¿qué estrategias se siguen? ¿A quiénes se tienen en la mira o quiénes están como posibles socios o aliados de la empresa Fertilizantes Colombianos? A ver, se pueden desarrollar allá diferentes estrategias sobre ese particular. En primer término, lo que tiene que ver con la necesidad de hacer una actualización tecnológica de la compañía para que sus procesos entonces generen punto de competitividad con el mercado de fertilizantes del mundo, porque obviamente estamos hablando... Carlos, disculpe, pero es que yo sí quisiera que la comunidad tuviera precisión acerca de estos términos. Hace rato que se viene hablando de una modernización, pero realmente esa modernización, ¿qué tanto es lo que hay que hacer? Porque hay quienes afirman que lo que se trata y que lo correcto sería más bien cambiar la planta completamente, y es más, montarla en otro sitio. Hay expertos que han manifestado su criterio frente a esto y dicen, mire, sería mucho mejor dejar eso quieto donde está y nos trasladamos a otro sector, montamos una planta totalmente nueva y arrancamos. No que desaparezca la empresa de ninguna manera, no, sino más bien que la modernización inclusive estaría al 100%, o usted considera en qué porcentaje se puede hablar de modernización. Depende del enfoque que se quiera dar. Efectivamente, la modernización se puede dar de manera total, porque toda la capacidad instalada que se tiene en la compañía corresponde a equipos que tienen más de 50 años de operación, que comparado con las nuevas tecnologías obviamente han dejado de ser competitivos hace mucho rato, pero es que nosotros no podemos pensar entonces que para construir tenemos que arrasar, destruir todo para arrancar de cero. No, podemos hacer un plan paulatino en el que podamos hacer intervenciones sectoriales de modernización tecnológica, obviamente teniendo en cuenta criterios técnicos sobre el particular, y efectivamente es cierto, la empresa Fertilizantes Colombianos hacia el futuro, yo estoy hablando de que en su proyección de 10 o 12 años debería buscar un sitio de ubicación, y no hay que esperar a que transcurran 10 años para hacerlo. Ya en este momento tenemos que identificarlo. Es más, lo que tenemos de evaluación es que debe ser en uno de los más opcionados en instalaciones de la Universidad de La Paz, donde se cuenta con espacio suficiente, donde se pueda tener la posibilidad incluso de pasantías, como de mano de obra. Claro, pero ahí hay varios. Primero, el espacio es factible porque el globo de terreno de la universidad lo permite. En segundo lugar, administrativa y jurídicamente es muy fácil porque la administración departamental es dueña de la universidad. Entonces ahí sería muy fácil. Tercero, técnicamente y operativamente es posible porque por ahí pasa la línea de gas y la materia prima de este complejo petroquímico obviamente es el gas. Y cuarto lugar, lo que usted acaba de mencionar, Jorge, fundamental. Nosotros no podemos seguir cometiendo ese error histórico, imperdonable, pecado mortal de los barranqueños que durante toda nuestra existencia, habiendo tenido la refinería más grande de Colombia ubicada aquí en nuestro terruño, nosotros ni siquiera tenemos una facultad de petróleos para formar a nuestros hijos, a los ciudadanos barranqueños. Pues desde ya nosotros tenemos que empezar a pensar que si vamos a ubicar allí la universidad, en predios de la universidad, el nuevo complejo petroquímico de Fertilizantes Colombianos, pero no pensando que sea única y exclusivamente una planta de abonos, sino un complejo petroquímico, pues también tenemos que empezar a pensar que allí podríamos tener entonces la primera facultad de petroquímica de Colombia. Y eso lo vamos a hacer, eso no es soñar despierto, es proyectarse al futuro desde ahora. Y con ese enfoque, nosotros creemos que podemos darle esa transformación
que necesita la compañía. Pero desde ahora, con esos pequeños cambios, entonces, que apuntan a lo que usted decía, Jorge, que desde ya se pueda hacer modernización en lo que podemos. ¿Cómo? No como algunos ilusamente creen que es que el gerente que sea, llámese Juan, Pedro, María, Josefa, llegan con una maleta cargada de plata para poder hacer entonces reconversión industrial. Eso es iluso, eso no cabe en la cabeza de nadie. O de pronto, en una visión equivocada de principios de administración para una compañía con tantas particularidades como esa. Ahí lo que pueden operar son algunas determinaciones y decisiones administrativas al compás de lo que son las condiciones actuales de nuestro país. Por ejemplo, en lo que permiten la ley colombiana, estrenando como estamos decisiones de ley como las famosas alianzas público-privadas, o los contratos de explotación compartida, o también lo que pueden ser algunas acciones administrativas al interior de aplicar política de costos, en donde nosotros, mientras salimos de la ley 550, podemos apelar a apoyos también enmarcados dentro de las alianzas público-privadas, similares a lo que se hace en el sector financiero, con leasing operacionales para sustituir equipos y poder incrementar la producción. Pero necesariamente con un cambio de enfoque, que es en lo que estamos trabajando, y yo obviamente, como gerente de la compañía, direccionando estas acciones para que podamos acertar, consciente además, como estoy, de que esta es quizás la última oportunidad que le queda a Fertilizantes Colombianos. Digamos, doctor Juan Carlos, si le entendí bien, que más de que un cambio de enfoque, lo que hay es que cambiar el paradigma administrativo, es un Totalmente. cambio de paradigma. Total. Y ese cambio de paradigma es a toda la organización, por supuesto, para que haya un nuevo clima organizacional, un mayor sentido de pertenencia, y eso irradie al exterior, en donde ya Ferticol se proyecte como una compañía distinta, donde podamos también tener el apoyo de diferentes sectores de la sociedad y del entorno, pero adicionalmente también que nos dé la proyección a nivel exterior, me refiero a horizontes internacionales, donde nos podamos mostrar como una gran oportunidad para hacer petroquímica en Colombia. Que genere las sinergias necesarias tanto al interior como al exterior para poder, digamos, en el entorno también proyectarse como una compañía exitosa. Totalmente cierto. Pero, doctor Juan Carlos, de todas maneras, una cosa es el pensar y otra cosa el hacer. O sea, como decían los abuelos, del dicho al hecho hay mucho trecho, y aquí estamos hablando de un trecho de 8.000, 10.000, 30.000 millones. ¿De qué cifra estamos hablando? ¿Y quiénes podrían ser los participantes de esa alianza? Porque es que yo no sé por qué razón el municipio de Barranca Bermeja no ha querido entrar en ese propósito. Seguramente usted, en sus buenas relaciones con la administración municipal, podrá lograr que haya una unidad entre Ecopetrol, por ejemplo, gobernación, municipio y los particulares. Y disculpe mejor, y que sean socios serios, que uno sepa que realmente se están metiendo la mano al drill, porque a decir verdad y con todo respeto, hasta el momento lo que hemos visto por parte de Ecopetrol ha sido pañitos de agua tibia. Pues es que como vivimos es pidiendo limosna, como se dice, ¿no? Lo que hay que mostrar es eso como un negocio. Porque es un negocio. Yo no le estoy invitando a que me dé, lo estoy invitando es a que invierta en una opción que perfectamente su dinero lo puede recuperar, y además lo puede recuperar con creces, con rendimientos como debe ser. Y que no le den el chance a Ecopetrol a sacar pecho donde no tiene que sacarlo. Hace algunos días nos invitaron precisamente a una rueda de prensa, y cuando se le hizo las preguntas pertinentes con respecto al tema, entonces no sabían qué responder. Sí, es cierto, es un socio al que no hay que pedirle limosna, es un socio al que hay que decirle, ahí es que invertir, es un negocio, pero precisamente Ecopetrol tiene los recursos. Pero bueno, ustedes, le voy a responder también con un refrán, Jorge, porque usted dice, claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero también hay otro refrán que puede aplicar, que es que nunca es tarde cuando la dicha es buena. El tema de la petroquímica es un negocio aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que ha habido en Ferticol efectivamente es
una circunstancia de miopía en la que no se llevó la empresa a esos niveles de producción y de competitividad que le hiciera entonces como una empresa ranqueada en el contexto nacional e internacional. Hoy día lo podemos hacer y coincido plenamente con lo que dice Jorge Tolosa en el sentido de que, y como lo mencionaba también al comienzo de esta charla, nosotros no podemos seguir pensando que Ferticol es una empresa pordiosera que con el sentido lastimero vaya poniendo la totuma cuando nosotros realmente tenemos y así, entre otras, yo ya lo he vendido a nivel internacional, es la puerta que se tiene para hacer petroquímica en Colombia. Y no estamos hablando, Jorge, ni de 5.000, ni de 6.000, ni de 7.000. Ese es uno de los megaproyectos de Ferticol. No, yo le voy a pedir un favor a Jorge que no me hable de megaproyectos, por una sencilla razón, porque es que cuando se habla de megaproyectos me parece que es una quimera, sencillamente, en este momento se han convertido en eso, en quimera. Pero bueno, le decía, independiente del tema de cómo se le califique, que Ferticol es una gran oportunidad que se tiene no solamente para consolidar, reafirmar lo que es una empresa insigne para Barranca Bermeja, sino una gran oportunidad de generar dinámica económica y a partir de ahí beneficio para los colombianos. Pero quiero decirle otra cosa también mucho más de fondo. La solución no tenemos que esperarla del gobierno nacional. El 1 de noviembre vino el presidente de la República a Ferticol y allá tuvimos, permítame hacer referencia a esta anécdota. Llegó el presidente Juan Manuel Santos con toda su comitiva, obviamente el gobernador de Santander, Richard Aguilar, lo motivó para que visitara la compañía y yo en nombre de los trabajadores le dije al presidente de la República, palabras más, palabras menos, señor presidente, hoy es una fecha histórica para Barranca Bermeja y Ferticol porque es el primer presidente que visita la factoría, pero créame que también puede ser una fecha histórica, inolvidable para usted como mandatario de los colombianos. ¿Por qué? Porque usted por donde va, señor presidente, le viven pidiendo cosas. Le piden favores, le piden beneficios, le piden mil y una cosas. Hoy en Barranca Bermeja le vamos a entregar, no le vamos a pedir, le vamos a entregar la oportunidad de que usted solucione uno de los problemas más graves que tiene dentro del gobierno, que es la reclamación de los sectores agrícolas de que están reventados por los costos de producción y eso se reflejó en el paro agrario nacional. Hoy aquí en Barranca Bermeja, si usted quiere, señor presidente, le puede salir a decir a todos los productores nacionales que mañana mismo usted le puede reducir en un 50% el costo de los fertilizantes en Colombia. Y eso no es una locura, es real. Pero ahí está un proyecto que se presentó al gobierno nacional para una inversión de 25 millones de dólares, que no es la solución de Ferticol, que podría ser un paliativo, pero que yo soy el primero como gerente en ser consciente de que la decisión no nos va a llegar única y exclusivamente del gobierno nacional, tampoco del gobierno departamental ni municipal. Nosotros tenemos que ser entonces lo suficientemente conscientes y agresivos como para poder mostrar esta compañía a los niveles a donde debe estar para que la inversión llegue acompañada de las decisiones administrativas de la acción público-privada, en donde ahí sí tiene que aplicarse un criterio de beneficio compartido, pero donde Ferticol no aparezca lastimado, sino todo lo contrario, aparezca fortalecido y de esta manera poder entonces derrumbarlo. Le voy a poner en ejemplos concretos. ¿En qué va lo del presidente? ¿En qué ha logrado por lo menos hasta ahora con el ministerio? ¿Algún compromiso? Se está haciendo las gestiones, pero vuelvo y repito, Jorge, son inversiones que siguen un curso natural. Yo conozco la administración pública como el que más, pero además por ello sé que yo no tengo que esperar entonces que avance en el ritmo que avanzan las cosas en el sector público, sino salir a otros sectores a donde nosotros podamos buscar esos aliados. Le menciono, por ejemplo, 3 ejemplos para que podamos ilustrar lo que estamos hablando. Hace solamente una semana tuve ocasión de compartir con unos inversionistas norteamericanos y le doy el nombre, Proentec y IMTC, ubicados en el estado de Texas, donde ellos, con experiencia de 30 años en el sector de la petroquímica, ya tienen un vivo y marcado interés
para que nosotros podamos tener una planta de amoníaco que es el corazón del complejo, que en este momento la que tenemos tiene una capacidad de diseño de 65 toneladas, que solamente alcanza a cargar 45 en las mejores condiciones, que necesitamos una de 90 para tener toda la capacidad instalada del complejo produciendo, pero donde nos van a aportar una de 450 toneladas para poder entonces ampliar el portafolio de productos donde Ferticol, entre otras, se pueda vender también en balas amoníaco. Esos son acciones que se pueden dar desde el sector privado. Le pongo otra. Nosotros tenemos en este momento una dificultad muy grande con el tema de la generación eléctrica porque es el mayor costo de producción y las decisiones de Ferticol no pueden entonces ser solamente al exterior para buscar financiación, sino desde el interior mirar cómo se reducen costos de producción. Y ahí el tema de la generación eléctrica juega un papel preponderante, pero una nueva planta eléctrica cuesta en el orden entre 8 y 10 millones de dólares. ¿Cuánto nos van a dar? ¿De qué capacidad? ¿De cuántos megavatios? En este momento nosotros tenemos un turbogenerador de 50 años de uso que está diseñado para producir 7.5 megavatios. Por su grado de obsolescencia alcanza 4.5 megavatios. Hicimos gestiones para que nosotros podamos entonces con la intervención público-privada generar un modelo similar al leasing, pero de explotación compartida, de compra de servicios, para que con una firma que se llama Wadco Group, le doy el nombre para justificar el hecho de que es algo real, en donde nosotros vamos a tener entonces una planta generadora de 7.5 megavatios que nos va a generar unos beneficios como los siguientes, que a diferencia de lo que es el costo de producción del kilovatio hora en Ferticol, que está en el orden de los 350 pesos, comparado con lo que es el valor del kilovatio en el mercado, que puede estar haciendo una evaluación con Isagen, con la electrificadora, con la bolsa de energía, en cerca de 220 pesos, con la nueva tecnología nos va a salir a nosotros un promedio de 140, 150 pesos kilovatio hora. Y eso es una acción que no tiene nada que ver el sector público. Estamos hablando de aproximadamente un 30% de lo que hoy en día cuesta, digamos, un kilovatio a la red domiciliaria. Claro, pero con una particularidad adicional, que en tratándose de un complejo como este, la antigua tecnología con la nueva tiene una diferencia en eficiencia del 275%. Claro. Y en costo de producción, ¿funciona todavía con qué combustible? ¿Con gas natural? Gas natural. Y las nuevas tecnologías son de ciclo combinado, o sea que me puede dar generación de energía y generación de vapor. O sea, estos temas que son un poco técnicos, vale la pena mencionarlos, sí, es claro, para decir que sí hay posibilidades de hacer reconversión industrial, como le decía, no demoliendo la planta para poder construir una nueva, porque eso no es práctico, sino haciendo las acciones que hay que hacerse para que podamos entonces quebrar la curva de los elevados costos de producción en Ferticol y poder entonces empezar a generar un mayor margen de utilidad dentro de los productos que genera la compañía. Tuvimos información hace un par de semanas de que usted viajó a los Estados Unidos, a Houston, pero que previo a eso además se habían estado adelantando una serie de actividades de sugerencia en cuanto a un plan de vivienda y adicionalmente el proyecto de que Bomberos Voluntarios tenga allí prácticamente en el lote al lado de Ferticol S.A. la sede del sector nororiental de Bomberos Voluntarios. ¿Qué nos puede contar al respecto? Lo veo muy bien enterado, Jorge. No sé cuál sea su fuente de fertilizantes, pero es algo real lo que menciona. En primer lugar, el desplazamiento al estado de Texas en los Estados Unidos fue precisamente para darle esa proyección diferente que debe tener Ferticol. Las soluciones al tema de Ferticol no se dan única y exclusivamente acá. A Ferticol hay que proyectarla al mundo y por esa razón, con este tipo de compañías especializadas en el tema de construcción y de desarrollo de complejos petroquímicos, vamos a tener la oportunidad de seguir avanzando. Ya tenemos un memorando de entendimiento, con mucho gusto se lo comparto cuando usted estime conveniente, solamente que está en inglés,
Yo sé que ustedes manejan de alguna manera el inglés, pero ahí está plasmado lo que van a ser unas acciones conjuntas que podemos desarrollar con este tipo de compañías del orden internacional. El tema del plan de vivienda, no sé por qué lo conoce, porque es un tema que aún no lo he formalizado en la compañía, pero lo puedo aquí públicamente también avanzar en la siguiente perspectiva. Yo soy un convencido que si bien la solución de Ferticol no puede ser, como algunos han creído, pensando en la comercialización de la producción porque es muy pequeña, nosotros tenemos que buscar entonces que en lugar de salir de activos, poder volver estos activos improductivos, como se dice financieramente, en activos productivos. Y si yo lo puedo hacer, por ejemplo, pensando en reducir el pasivo que tenemos en la compañía, fundamentalmente por obligaciones laborales incumplidas por Ferticol con sus trabajadores, pues entonces ahí es donde aparecen esas figuras creativas y yo lo que voy a hacer es un proyecto donde se dan beneficios a los trabajadores frente a las obligaciones incumplidas por parte de Ferticol, lo que daría entonces no solamente ese equilibrio en beneficiar a los trabajadores de Ferticol, sino también en reducir lo que son los pasivos que están generando un peso grande en la decisión de mantener a la compañía en Ley 550. Y adicionalmente a lo que son las obligaciones incumplidas, que es lo que más pesa en los pasivos de Ferticol, pasar al otro tema que es el de las acreencias con las entidades del sector público. Y le dijimos, le presenté y le entregué en sus manos al presidente de la República un plan que busca que en Ferticol nosotros podamos hacer lo que se hizo con Telecom, capitalizar acreencias, o sea, para decirlo de una manera sencilla de entender, que las deudas que se tengan con el sector público se hagan mediante ley de la República, porque así aconteció con Telecom, y se capitalicen en Ferticol. Eso se hace mediante ley, le entregamos el borrador de la ley al presidente con exposición de motivos, vamos a ver de qué manera lo podemos promover. Pero usted también ha dicho un tema fundamental, Jorge, nosotros podemos tocar la sensibilidad de todos los barranqueños, y además de los inversionistas que quieran, y en el corto tiempo vamos a tener un plan de capitalización por paquetes de acciones en el que los barranqueños, los interesados, desde ahora, como se hace en el mercado bursátil, puedan invertir, van a tener la gran oportunidad de que lo hagan en circunstancias muy cómodas frente a lo que ha de ser ese futuro beneficioso de la petroquímica colombiana desarrollada en esta factoría importante de todos los colombianos. Bien, entonces tenemos ya más o menos claridad sobre el futuro, por lo menos el rumbo, el nuevo paradigma administrativo que se piensa implementar entonces en la gestión de Ferticol S.A. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Sierra, y le deseamos el mejor de los éxitos. ¿Me permite hago una claridad? Claro, bueno, con no mucho está gusto. Rosberg, pero lo hago públicamente, porque leí el artículo que él escribió también, diciendo que el gerente de Ferticol tenía unas imprecisiones en ese artículo. Se ganaba 12 millones, yo no me gano 12 millones de pesos, es más. 20. Menos. Eso está reglamentado estatutaria y legalmente como ingresos de entidades públicas descentralizadas del orden departamental, y aun cuando eso tiene topes sobre los que se ajustó el salario del gerente que yo reemplacé, yo hice que rebajaran el salario del gerente de Ferticol, bueno, como una acción también consecuente con la situación de la compañía. Sí, señor. Y esto también ajustado a los cargos de dirección que tienen también que ser consecuentes con la situación actual de Ferticol, y más adelante, si es factible que demostremos que la compañía sale adelante, eso ya será otro cantar. Por ahora, agradecerles a ustedes, por supuesto, esta oportunidad grande, inmensa, de poder aclarar sobre estos temas que, como podrán haber visto, no son tan fáciles de digerir porque tienen mucha complejidad técnica, financiera, jurídica y de proyección de diferente orden, pero que siempre estaré dispuesto a comentarles las tareas que estamos desarrollando y buscando precisamente que ustedes también hagan causa común con este propósito de todos los barranqueños, de que Ferticol salga adelante y se siga posicionando como esa empresa insigne
de todos nosotros en nuestra ciudad. Un favor, doctor Juan Carlos Sierra. Con mucho gusto. No se le olvide el camino. No se le olvide el camino. Bien, llega a la mesa de trabajo también el exconcejal Sabes Mancera, exconcejal del Polo Democrático Alternativo. A el doctor Sabes Mancera le queremos decir gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a RPT Noticias. Gracias, William. Muy buenos días a todos los oyentes de RPT Noticias, canal virtual, a la mesa de trabajo, al doctor Jorge Tolosa, al doctor Carlos Iván Miranda, despedir al doctor Juan Carlos Sierra después de tan profundas palabras sobre el desarrollo de Ferticol, pues queda uno a la expectativa de que ojalá ese propósito de un barranqueño se pueda llevar a cabo. Que le queda un año, ¿no? Sí, señor. Oiga, al fin se dio... al fin se dio el 472, ¿no? Usted sabe que no es número para el chance, ni es una admonición del número que va a caer. Usted sabe que es 472. No, señor, no tengo ni idea. Bueno, 472. ¿Ad postal? 472 es el titular que saldrá en el periódico Panorama para referirme precisamente al correo certificado que trajo la noticia de la pérdida de investidura de los concejales Erwin Jiménez y Lucena Cortés. Usted dicen que es el que tiene la culpa. A usted se le debe que hoy ellos hayan perdido su investidura. ¿Qué tan cierto es eso? Sabemos que usted solamente colocó la demanda, pero que también usted la adelantó, gestionó para que se diera en derecho la sanción que correspondía para esta clase de faltas disciplinarias. Bueno, William, quiero comentarles que es una acción pública la que yo impetré ante el Tribunal Administrativo de Santander. Es una acción que pues, la puede interponer cualquier persona en Colombia. Es una acción como la tutela, como la acción popular, que no necesitan ser abogados para interponer un tipo de estas acciones. Se solicitó ante el Tribunal Administrativo de Santander la pérdida de investidura de los Lucena Cortés, Erwin Jiménez y Luis Eduardo Villaquerán por una causal que llama indebida destinación de recursos públicos contenida en el artículo 48 de la ley 617. Atendiendo a las diferentes etapas procesales se llevó, valga la redundancia, el proceso y definitivamente en segunda instancia la sesión primera del Consejo de Estado me dio la razón a la pretensión de desinvestir a los señores mencionados. Bueno, la verdad es que conocimos ya desde el mes de julio, a mediados del mes de julio, exactamente el fallo fue como el 19 de julio, o el 4 de julio, a principios del mes de julio, de este fallo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué razón hasta el momento, el 14 de noviembre, toma el Consejo de Estado la decisión de notificar, o qué fue lo que hubo que hacer para que finalmente tomara esta decisión, doctor Sabes? Bueno, el 4 de julio efectivamente se dio el fallo de segunda instancia, el fallo de cierre. Sin embargo, los señores implicados solicitaron una aclaración. Esa aclaración el 22 de agosto se notificó por edicto el día 24 de septiembre, quedando en edicto del 24 al 26. Y según los documentos que se han pues, conocido y ha llegado, desde la aclaración es que el fallo queda ejecutoriado. Es decir, Sabes, perdón, aclárenos, ¿la aclaración quedó en firme en qué fecha? El 26 de septiembre. ¿Por qué la pregunta, Sabes? Porque es que se eligió mesa directiva para el 2014 y 2015 en fecha posterior a que quedara ejecutoriada esa aclaración. Sí, doctor Carlos Iván, usted es conocedor de los principios del derecho, conocedor por su profesión cómo se notifican las sentencias, y no existe en Colombia otras de las que están dispuestas en el 315, 318 del Código de Procedimiento Civil, que son por edicto, por emplazamiento, notificación personal, por conducta concluyente. Y desde que salió entonces el fallo, que fue en julio,
los concejales sabían del contenido del fallo, lo dieron a conocer. Hay una advertencia por parte de la Procuraduría. Es decir, hoy con la aclaración del Consejo de Estado que el fallo quedó ejecutoriado desde el 26 de septiembre, a la interrogante si se puede decir de que si esos actos son nulos o están viciados o tienen vicios de nulidad, pues obviamente, y teniendo en cuenta los modos de notificación, obviamente le quiero decir a la audiencia que sí, existen unos vicios en todos los actos que ocurrieron después del 26 de septiembre. Es decir, se desprende de eso una responsabilidad aquellas personas que no tuvieron en cuenta esta disposición del fallo en seguir actuando en contra de lo ahí referido, y muy seguramente los señores que actuaron en contra del fallo, por lo menos desconociéndolo, van a tener implicaciones de tipo disciplinario, muy posible de tipo penal y administrativo y fiscalmente. A ver, yo quisiera... Pero un momentito. Sin porque haberse notificado, porque pudo haber quedado ejecutoriado. Pregunto, el abogado es usted, no yo. La pregunta es porque siempre uno lee en los fallos que dice publíquese, pero también dice notifíquese. A ver, William, como lo mencionaba mi amigo el ex concejal Sáenz Mancera, hay varias formas de notificar un acto administrativo o un fallo judicial. Hay uno de ellos que es por conducta concluyente. Se lo explico. Cuando usted ejerce alguna acción ante el tribunal que emitió ese fallo, se debe dar por notificado. No solamente usted, sino su apoderado. Hasta donde tengo entendido, según mencionan los medios y el mismo concejal Sáenz, ellos metieron interpusieron un recurso. Es decir, esa es una notificación por conducta. Claro, porque nadie puede hacer una apelación, si se puede decir, sin saberlo. Ok, usted mismo lo ha dicho, es decir, para ellos interponer un recurso tienen que tener conocimiento, o sea que directo o a través de su apoderado, del contenido del fallo que están recurriendo. ¿Sabe por qué hice la pregunta? Porque yo soy periodista, no abogado, y ustedes son los abogados, pero basado en la respuesta que ustedes me dan, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Quiere decir entonces que la mesa directiva elegida posiblemente el acto administrativo que elige mesa directiva queda anulada? Es que tiene presunción de legalidad como acto administrativo? Es posible que en su elaboración o en su sustentación exista un vicio de nulidad que puede ser alegado mediante una acción pública, como bien lo doctor menciona. Sáenz, en esto entonces lo que no cabe es de ninguna manera decir que usted fue el culpable o el responsable de la pérdida de investidura de estos dos señores. Como no lo serán de ninguna manera. No, el culpable es el hecho que cometieron. Exacto, o sea, Si usted me los permite, culpables son los que cometieron la conducta que lleva a ser objeto de sanción. Jorge, si usted me permite, antes de que Sáenz nos conteste o nos dé su respuesta, su opinión al respecto, yo quisiera evocar aquellos tiempos de la administración del doctor Edgar Cote Gravino, de la cual formé parte, y quisiera recordar la situación política que se vivía en ese momento. Si bien recuerdo, el honorable concejal de la época, Sáenz Mancera, era víctima de casi que una persecución política de parte no solamente de la misma administración, sino de la alianza mayoritaria que en ese momento ejercía el poder administrativo y político de la misma corporación edilicia. Eso para enmarcar la situación que el concejal Sáenz vivía en ese momento, de la cual yo fui testigo. Casi que era víctima durante las sesiones del consejo de una burla de parte de la mesa directiva de la época y de los concejales que eran mayoría. No lo dejaban ni siquiera hablar, y recuerdo, y el concejal Sáenz me corrige, que no solamente fue esta acción la que él adelantó ante las autoridades de control, ante los organismos de control, fueron
hasta donde recuerdo fueron alrededor de 4 o 5 acciones que se adelantaron. Todas fueron manejadas y no tuvieron el éxito que se esperaba. No sé qué me comentará al respecto el concejal Sabes Mancera, el ex concejal. Bueno, doctor Oscar Iván, efectivamente, como usted lo dice y contextualiza, hubo en su momento algún tipo de irrespeto, desprecio, burla, como usted lo puede decir, como muy bien lo dijo, sobre las actuaciones que hacíamos en el Consejo, el control político, inclusive el mismo hecho de no dejarlo participar y hacer los debates correspondientes al gobierno del doctor Carlos Contreras. Sin embargo, siempre fui muy prudente y advertí sobre muchas situaciones que en el interior del Consejo estaban de alguna manera, iban muy mal, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las unidades corporativas, por ejemplo, no se asignaran equitativamente a los concejales. Me tocó en el año 2010 proponer un acuerdo para que esta mafia que se estaba ahí siempre beneficiándose de esas mayorías, y eso lo logramos obviamente demostrar jurídicamente que no se podía hacer, que era anticonstitucional y que era antilegal, por llamarlo de alguna manera, y logramos acordar eso. En la cuestión esta de la demanda de pérdida de investidura, advertí también en el momento de que no se podían pagar bajo la figura de bono navideño esa clase de incentivos, porque legalmente el decreto 1568 del 98 ni la ley ni el decreto 1225 del 2007 lo contemplaban. Entonces, sin embargo, haciendo caso omiso sobre mis advertencias y todo, pues lo que yo había estudiado sobre el Consejo, esos señores hacen los actos administrativos correspondientes y obviamente la acción se desprende de eso. Lo que usted nos está diciendo, exconcejal, es que antes de iniciar la acción, cuando ellos estaban planeando o sustentando los actos administrativos para entregar el bono navideño a los hijos de los trabajadores del Consejo, usted les advirtió y les expuso la parte legal o la prohibición legal que no les permitía actuar de esta manera. Sí, claro, obviamente en ese año y los años subsiguientes, hasta que en el año 2011 el presidente de ese entonces sí se dio cuenta de que tenía pues algo de razón y no profirió el acto administrativo. Eso quiere decir que esto de las mesas directivas en los años subsiguientes también tendrían explicaciones, pero bueno, sería de pronto otro ciudadano que interponga las acciones correspondientes para desinvestir a las personas de pronto que tengan esas... y como ya hay doctrina... Me interesa mucho escuchar al doctor Sabes Mancera. Nosotros ya tendremos tiempo luego de hacer todos los comentarios y tenemos tiempo suficiente, pero el doctor Sabes Mancera, yo quiero escucharlo a él en lo siguiente. Doctor Sabes, mire, es que más allá del debate que generó este proceso, viene el tema es ¿por qué tanto embrollo con la notificación, que sí me notifican, que no me han notificado, que me voy, que no me voy? Esto ha sido inclusive de un particular, de una particular demora, o es que eso es la normalidad en este tipo de trámites. En su opinión, ¿qué es lo que ha pasado? Porque además déjeme ampliarle un poquito la pregunta, o para que me tenga en cuenta estos elementos. Este proceso, luego del fallo inicial y de la famosa aclaración que se dio, como usted lo dice, el 26 de agosto, el fallo ha sido, digamos, este proceso ha seguido moviéndose. Y encuentra uno en las anotaciones que aparecen en el Consejo de Estado, por ejemplo, que solicitaron certificaciones, que solicitaron, hubo oposición a las pretensiones de nulidad. El Sabes Mancera, por ejemplo, el 12 de noviembre radicó alguna oposición a las pretensiones de nulidad. También usted solicitó en esa fecha una certificación
sobre la fecha real de ejecutoria del fallo. ¿Qué ha pasado con eso? Y me contesta la anterior, me las puede mezclar. Bueno, vamos a tratar de contextualizar. Perfecto. Llegado el 26 de septiembre, ahora como lo certifica el Consejo de Estado que quedó ejecutoriado, se tuvo que acudir a manifestarle al secretario de la sección primera que nos dijera desde cuándo obviamente había quedado. Por eso están las anotaciones respectivas. Pero, ¿qué fue lo que se desentrabó o qué ayudó a desentrabar tal medida que se comunicaba? Nosotros no podemos confundir, Jorge, el hecho de que las comunicaciones hayan llegado a Barranca Bermeja con la notificación. La notificación se dio por edicto. Cada uno de esos, desde el fallo y la aclaración, se dan por edicto. Es decir, quedan fijados en la parte pública de la sala del Consejo y obviamente la anotación aparece en la página. Con eso están notificados el fallo. Es decir, con esto quiero manifestar que los señores implicados tenían que haber sido retirados de sus funciones o haber terminado sus funciones a partir del 27 de septiembre. Y las comunicaciones respectivas, que es otro momento procesal, para que la registraduría llame a los que suceden, para que el Consejo Nacional le diga a la registraduría certifiquen quiénes son los que suceden, en este caso, a la mesa directiva para que haga la declaración de la vacancia, a los implicados como tal. Eso es otro momento procesal. Es decir, los señores tuvieron que haber sido retirados o retirarse de su cargo a partir del 27 de septiembre, siguieron actuando, pero acudiendo a la misma norma. Se le indicó al señor secretario del Consejo que hiciera las comunicaciones respectivas según el artículo 13 de la ley 144 del 144 de 1994. Ese artículo dice básicamente: ejecutoriado el fallo, comuníquese, ¿sí? Y dice a quiénes se le debe comunicar. Se le debe comunicar al Ministerio Público, porque es quien hace las anotaciones de rigor. Se le debe comunicar al Consejo Nacional Electoral y se le debe comunicar a la mesa directiva de la correspondiente Cámara. Eso porque esa ley aplica para los senadores. Sin embargo, hacer la aplicación por analogía tendría que entonces notificarse a la mesa del Consejo. Cuando se le da a conocer a eso a los señores del Consejo de Estado, obviamente hubo un revuelo en el mismo Consejo. En tanto, dice el artículo 13 de la ley 144 del 94: ejecutoriada la sentencia, se comunicará a la mesa directiva de la Cámara correspondiente. En este caso, por analogía, sería al Consejo Municipal. Para lo de su cargo, cuando el Consejo de Estado advierta la posible comisión de hechos punibles por parte de los implicados, o temeridad o mala fe en la acusación, la sentencia ordenará que se compulse copias de la actuación a las autoridades competentes para las demás investigaciones y sanciones correspondientes. Es decir, ¿quién debería comunicar a la mesa directiva? Entonces, ¿el Consejo de Estado directamente? Sí, entonces, ¿o a través del tribunal? No. Entonces, llegado el 26 de septiembre, terminado ese día que quedó el edicto, dentro de los 5 días, dice la misma norma, la ley 734, es que hay que hacer un análisis sistemático normativo. La 734 es la ley disciplinaria. Dice que hoy hay que buscar también el estatuto orgánico de la justicia. Dice que dentro de los 5 días posteriores a la ejecutoria debía comunicarse. Y quien no haga esta comunicación es causal, es una falta gravísima, está contemplado como falta gravísima. Entonces, ¿qué se le dijo al señor secretario de la sección? Señor secretario, usted está teniendo una conducta de carácter omitivo al no haber comunicado dentro de los 5 días de ejecutoria del fallo las comunicaciones respectivas. Es decir, hoy el secretario de la sección primera del Consejo de Estado
debe estar investigado, está incurso en una falta disciplinaria, disciplinaria, una presunta, vamos a decir, una falta. Que a propósito es a lo que aducen los concejales, que a ellos les llega la notificación directamente del secretario y no a través del Tribunal Administrativo de Santander. Tenemos que desprender dos cosas. Una es notificación y otra es comunicación. Sí. El mismo artículo 13 lo dice, para lo de su cargo. ¿Qué es lo de su cargo? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público en este caso? Subir el registro en el registro de antecedentes disciplinarios. Pero mire, doctor, sabe, discúlpeme, es que de todas maneras no todos los actos o todos los autos en este caso son objeto de notificación. Tengo entendido, por ejemplo, debe notificarse la apertura inicial, la admisión de la demanda o del proceso y obviamente el fallo. En la mayoría de los casos se notifica el fallo. Pero la aclaración del fallo, bueno, me parece que ya ni siquiera tenía... Bueno, pero ya el mismo Consejo de Estado, el secretario está certificando que quedó ejecutoriado el 26 de septiembre. El 26, listo. Y es una autoridad. Ahora, ¿cuáles actos internos en el Consejo se dieron? Se dieron comunicaciones diciendo que había un fallo de segunda instancia, hubo un control de advertencia de la Procuraduría. Sin embargo, algunos concejales siguieron actuando. Entonces, eso es lo que tenemos que contextualizar. Y las comunicaciones son otra cosa diferente, son una cosa muy diferente a notificar. Las comunicaciones, para lo que dice el artículo 13, es para lo de su cargo. Es decir, ya lo venía diciendo, en el CIRI y la Procuraduría debe aparecer ya un registro de inhabilidad. El Consejo Nacional Electoral tiene que decirle a la Registraduría de Barranca, señores, cuáles son los que suceden. Para que lleguen los nuevos concejales, pero las funciones de los dos señores debieron terminar el 26 de septiembre en el Consejo. Ya, eso es claro, no confundan notificación como comunicación y lo que las autoridades en esa comunicación tienen que hacer. Doctor, ¿sabes? ¿Sí? Hay algo que no me queda claro. La situación de los dos concejales que fueron sancionados con pérdida de investidura, después de la explicación que usted nos ha brindado a través de RPT Noticias, queda totalmente clara. Pero ¿qué va a pasar con el exconcejal Luis Eduardo Villaquirán también? Porque él también ha sido sancionado con pérdida de investidura y hoy ya no ostenta esa curul. Bueno, yo quiero hablar un poco de la sanción de pérdida de investidura. La sanción de pérdida de investidura es una sanción político-administrativa. Es decir, los efectos son a futuro, es decir, hacia en el tiempo extemporáneo, es decir, no tienen ningún término. Es decir, los señores quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos de elección popular de por vida. No pueden ser ni concejales, ni alcaldes, ni gobernadores, ni diputados. Todo lo que signifique elección popular no lo pueden ser. Muerte política. Muerte política. Entonces, el favorcito que costó 160,000 pesos. Sí. Eso porque no se le han probado las otras. Bueno. Entonces, esa sanción política, como lo dijo el doctor Carlos Iván, no tiene término, es decir, es para toda la vida. Y obviamente el exconcejal Luis Eduardo Villaquirán igualmente entra dentro de esa misma situación, es decir, no se podrá postular hacia el futuro para elecciones. Pero a ver, un reincidente. Pero sí pueden contratar con el Estado. Porque en estos momentos tengo entendido que el exconcejal Luis Eduardo Villaquirán parece que tiene vínculos laborales con la administración municipal. Bueno, yo pensaría que sí, sin embargo déjame revisar. Por favor, debemos tener claro esa circunstancia. No, es para los cargos de elección popular. Bien, entonces, doctor, sabes, lo que hubo ahí, digámoslo de alguna forma, es como una presunto manejo amañado en el tema de la notificación, tratando de confundir
confundir a la población con este Jorge, Y digámoslo dígalo, claro. usted es una persona que siempre ha sido directo, Jorge, no solamente confundir. Digamos, Dilatar. aquí hubo manu criminali en este asunto. Digámoslo claro, dentro Jorge. de lo cual presuntamente en el propio Consejo de Estado habrían funcionarios que se prestaron para eso. Mi opinión como abogado fue que incurrieron en un delito, artículo 454 del Código Penal, fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Bueno, yo voy a hacer claridad. En tanto la omisión del funcionario, vamos a tener dos posiciones. Una, que evidentemente no hizo diligentemente su trabajo por algún motivo. Y segundo, que de pronto no conocía el artículo 13 de la misma ley 144. ¿Por qué de pronto no lo podía conocer? Porque estos procesos son de carácter especial, muy excepcionales. Y sin embargo, cuando se dieron cuenta, por obviamente las comunicaciones que se interpusieron, que estaban cayendo en un error, una conducta omisiva, y que el mismo presidente del Consejo de Estado radicó dos comunicaciones en la sala, me imagino solicitando información sobre el proceso, se dieron cuenta y se desentrabó, por llamarlo de alguna manera, las comunicaciones respectivas. ¿Qué actuación está adelantando el juzgado primero permítame el nombre del despacho exacto, porque aparecen varias anotaciones en este proceso y varias de ellas pertenecen al juzgado primero civil municipal de Barranca Bermeja? ¿Qué sabe usted? ¿Qué será? Está solicitando copia del fallo. Tengo entendido, pero no conozco a fondo, que son unas tutelas que se interpusieron Por parte de los sancionados. De algunos concejales aduciendo que las mesas directivas que se eligieron, algo así, no tenían validez. Pero no conozco a fondo la verdad sobre eso. Ex concejal, una pregunta. Se dice que en el Consejo una vez salió el primer fallo que le quita la investidura a estos dos concejales y un exconcejal. Se le dio un manejo a la ordenación del gasto del Consejo de una manera, podríamos decir, que irresponsable, que fueron cerca de 2.000 millones de recursos que se ejecutaron de manera autónoma y totalitaria, por decirlo de alguna forma, por el presidente del Consejo, el concejal Erwin Jiménez. Inclusive se habla de un viaje a Cancún grupal, en grupo, pues, un viaje que hizo el concejal, hoy día es concejal Erwin Jiménez, y dilapidando una serie de recursos de una manera, digamos que en contra de la ley. Bueno, doctor Carlos Iván, de verdad no tengo conocimiento sobre si los recursos del Consejo fueron gastados irregularmente. Tendrían que las autoridades o algún ciudadano vigilar las actuaciones correspondientes y de pronto partir del hecho del conocimiento del fallo para mirar si efectivamente se incurrió en alguna conducta que tenga la responsabilidad, obviamente, de estos servidores públicos. Se instauró un incidente de nulidad por parte de los afectados, o concretamente creo que uno o dos de ellos. ¿Fue Erwin o fue Lucena? Erwin Jiménez creo que fue quien interpuso ese incidente de nulidad. Usted presentó oficio oponiéndose a esa pretensión de nulidad, pero además hoy por hoy se está hablando en los medios de comunicación por parte del afectado también Erwin Jiménez de una presunta falta de defensa técnica. Usted que conoce las intríngulas del proceso, ¿qué nos puede informar sobre esos dos temas? Bueno, efectivamente el señor Erwin Jiménez presentó un incidente de nulidad que busca efectivamente retrotraer el proceso hasta cierta etapa procesal. Los argumentos del señor Erwin
manifestar que el señor Jairo Vargas, quien era su apoderado, contaba con una sanción consistente en suspensión en el momento de que se actuó en el proceso de pérdida de investidura, a lo cual aducimos que eso se llama falta de representación. Esa es una causal, falta de representación. Pero respondiendo efectivamente en derecho, lo que manifestamos a la sala, a la sección, es que no se puede, en principio en el derecho de que yo no puedo disculparme con mi mismo error. Es decir, yo no puedo ser... Mi propia torpeza no la podría alegar. No la podría alegar. Es decir... En mi defensa, ¿no? Exactamente, eso es el principio. Entonces, ¿qué básicamente se contesta? Primero, que el mismo Código de Procedimiento Civil establece que solamente la falta de poder, es decir, que si este abogado hubiese actuado sin poder alguno en representación del concejal Erwin Jiménez, y ahí no pasó eso, estaba debidamente su poder para poder actuar, y hay unas situaciones que uno evidencia que dan, bueno, cierto deja grado, mucho que pensar. Deja mucho que pensar, porque imagínense que el proceso con esa misma persona que estaba supuestamente sancionado, en primera instancia, ellos puede decirse que ganaron, o sea, los absolvieron, no atendieron mis pretensiones de pérdida de investidura. Y después, ahora que pierde, entonces sí vas a el abogado no le sirve. Al abogado no le sirve. ¿Sabes? Entonces, Pero evidencia una cosa con claridad, no sé, usted me corrige. El abogado defensor del concejal Erwin Jiménez ejerció el derecho estando suspendido. sí, señor. Eso es una falta al ejercicio de la profesión del derecho. Sí, entonces, Pero también se posesionó en un cargo público estando... Bueno, pero venga, termino de contextualizar. Hubo una discusión sobre eso y se posicionó no como abogado, sino como contador. Entonces, venga, termino de contextualizar. Ya hablamos del principio que no puedo aducir mi propia torpeza para defenderme, pero ya las altas cortes, es decir, el mismo Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, han hecho carrera sobre que solamente se puede alegar esa causal cuando no existe poder para actuar. En el caso de que estén suspendidos, que no sea o que estén excluidos de la profesión, a sabiendas, porque es que tenemos que ver de que hay una relación entre el señor abogado apoderado y el concejal, a sabiendas de eso siguen actuando y sin embargo en la primera instancia ganan, siguen el proceso hacia adelante y ahora están aduciendo que falta representación. No, las altas cortes han dicho que solamente existe esa causal si efectivamente no existía poder, y aquí sí existe el poder. Y actuaron además. Y actuaron. Ahora, yo no creo la verdad, pero ese país es complicado sobre a veces la justicia. Bueno, esto es un fallo que dio en derecho que la sesión primera del Consejo de Estado vaya a decretar esa nulidad, teniendo en cuenta ya los argumentos que se esbozaron, y obviamente esa nulidad no va a prosperar. En ese sentido es su oposición. Sí, claro, la nulidad, o sea, la pretensión mía es que esa nulidad no se decrete y que obviamente teniendo en cuenta todo lo que ya le dije, que sí existió poder, de que el fallo en primera instancia fue favorable para ellos. El vínculo de parentesco que hay entre el poderdante y el apoderado. Eso también lo dijimos en el Bueno, en el fallo. hablando concretamente de las posibles nulidades a los actos administrativos y toda la gestión que se ha efectuado en el Consejo a partir del 27 de septiembre, según esto, digamos que con este tema de si hubo o era necesario o no una notificación previa y expedita, hay algunos profesionales del derecho afirman que esos recursos, por ejemplo, el incidente de nulidad, en fin, que ellos traían como consecuencia necesaria y lógica y directa la suspensión de la notificación, y que entonces no se podía notificar porque se habían interpuesto estos recursos
o mejor estos incidentes, y que por lo tanto no habría lugar a ninguna sanción para él o ninguna falta disciplinaria del Consejo de Estado o de toda la rama de ahí en adelante. Bueno, es claro ya que el sentido de la aclaración, cuando se dio la aclaración, ellos solicitan la individualización de cada uno de ellos. Al acceder a esas pretensiones, y como muy bien ya llegó la comunicación, no había quedado ejecutoriado. Dado la aclaración, queda ejecutoriado obviamente el 26 de septiembre, y si no estuviera ya comunicado y notificado y comunicado, pues obviamente esperarían a que se resolviera el incidente. El incidente no se ha resuelto, el incidente no lo han resuelto, y obviamente ya mandaron las comunicaciones respectivas para que se conozca, no se conozca, se actúe por parte de la autoridad en lo de su cargo. El mismo artículo lo dice. ¿Qué es lo de su cargo? Que la mesa directiva ya sepa de que no pueden actuar esos concejales, que la registraduría certifique al consejo municipal quiénes son los que suceden, y que el consejo haga la declaratoria de la vacancia. Aquí hay una situación, digamos, muy particular, sui generis, como suelen decir algunos, y es que precisamente quien debía darle cumplimiento a ese proceso era justo uno de los sancionados, o sea, el presidente del consejo, que al parecer tenía una doble connotación, pero además una doble personalidad jurídica, porque por un lado era el sancionado, era el concejal sancionado, pero por otro lado era el presidente no enterado o no notificado. ¿Cómo pues? Ahí es donde queda la duda, doctor Sabes y doctor Carlos Iván, si realmente hubo o no notificación tanto del presidente en su momento, porque estamos hablando de la misma persona. Jorge, eso lo beneficia, pero para mí también lo perjudica. Lo beneficia en el mal sentido de la palabra, ¿no? Por no dar cumplimiento él en su calidad de presidente a hacer efectiva la comunicación. Pero a su vez lo puede perjudicar. ¿En qué sentido? Si él, como investigado o sancionado, tenía conocimiento de la situación. Y lo tuvo porque es la misma persona que se notificó. ¿Cómo podría como presidente no dar cumplimiento a algo con el argumento de que no se le ha comunicado? Exactamente. Ya, entonces... Bueno, nosotros en principio comenzamos a hablar de las clases de notificaciones, y según las actuaciones de ellos mismos estaban notificados. Conducta concluyente. Notificado el día que se desfijó el edicto, es decir, el día 26 de septiembre, ahí está ya notificado. Entonces, ¿yo qué expongo? Yo lo que expongo es que en ese momento ellos debieron dejar sus funciones y esperar que llegaran las comunicaciones, que llegaron tardíamente, pero que ya llegaron, y que a las entidades que les tocaba actuar, es decir, la Procuraduría subir en el CIRI, en su sistema, la inhabilidad especial, y a la registraduría llamar a los otros, eso es otra cosa. Pero las funciones debieron terminar el día 27 de septiembre. Ahora, sin embargo, de esto los concejales, algunos concejales conociendo esto, algunos con alguna preparación en derecho, abogados, siguieron actuando. Creo yo, algunos tienen una responsabilidad mucho mayor que otros, porque indujeron a los otros a que siguieran actuando, inclusive por encima de las mismas advertencias que ha hecho la Procuraduría. Y uno de ellos, por ejemplo, el concejal Baeza, comunica sobre el fallo a la misma corporación, sin embargo sigue él después diciendo cambia de opinión y sigue actuando. A mí me parece que el concejal Baeza ha incurrido en una conducta de tipo penal, y tendría que ser las autoridades obviamente competentes. ¿Sabe cómo le dicen al concejal? Que Baeza investigue el actuar del concejal, porque me parece que el tener el conocimiento, poner el conocimiento a la corporación, tener la profesión de abogado, luego decir que no se había notificado, a mí me parece que es un actuar amañado, un actuar de tipo doloso, y que obviamente las autoridades debieran que ya por lo menos la Procuraduría parece que ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Tengo entendido que hay una indagación preliminar. Tengo entendido que el mismo Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez,
parece ser que llamó la atención de sus funcionarios subalternos para que se investigue de manera muy ágil esto de los concejales en Barranca Bermeja. Usted sabe, hay una película que se llama Camaleón. ¿Usted sabe por qué? Porque es un animalito que cambia. Se mimetiza. Sí, cambia de acuerdo a las circunstancias y conveniencia. ¿Por qué conveniencia? Porque si corre peligro para que... ¿Sí? Entonces asume una postura diferente. Hay concejales, Jorge, hay concejales que le queda muy bien el nombre de Camaleón. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. No se nos acabó el tiempo, la Sí, verdad, ya casi. Mire, vamos a dar un alargue porque es necesario que cualquiera sea las consecuencias que traiga esto, que seguramente estaremos enterándonos y aquí vamos a estarlo informando. Sí sería bueno obtener, por ejemplo, el criterio y la opinión de Sabes Mancera acerca de qué experiencias, tanto en lo personal como en lo político y en lo administrativo, deberían quedar de un episodio tan lamentable, en mi opinión, como este. Bueno, la primera lectura que hago, Jorge, y a los Iván, es que aferrarse al poder a costa de lo que sea no es sano. Estar por encima de los pronunciamientos de la ley y no acatarlos no es sano. No es sano hacer componendas para tratar de sacar un beneficio individual y colectivo en contra de la Constitución, de la ley, en contra de las buenas costumbres. No es sano porque yo no soy juez ni soy operador de justicia, pero sí estoy seguro que todas esas actuaciones que se desprendieron después del 26 de septiembre van a ser investigadas y por lo menos, Dios no lo quiera, terminen en una situación complicada para estos señores, porque como digo, no soy el juez ni soy el operador, pero sí llamar la atención de la clase política a todos aquellos compañeros que están en el Consejo y en todas las instancias del poder, en todas las ramas del poder, que por favor actúen con decoro, con responsabilidad, que se actúe muy responsablemente, que los fallos de la justicia se cumplen, que se respetan, se acatan y no podemos darle una interpretación amañada, no le podemos darle una interpretación irresponsable, no podemos darle una interpretación para nuestros intereses, el cual el día de mañana nos vaya a traer consecuencias. Esa enseñanza es muy clara el día de hoy. Se dieron todas las comunicaciones respectivas de advertencia, se les dijo, se les avisó, se les comunicó de pronto amigablemente y sin embargo aquellas ansias de poder, aquellas ansias del poder para el beneficio personal, no creo que los vaya a llevar a ninguna situación muy buena. Sabes, yo cierro con esta pregunta. Se incurrió en el delito a fraude a resolución judicial. Hablando a propósito del concejal Alfonso Baeza, hay una figura en el Código Penal que se llama la coautoría en calidad de interviniente. Podríamos decir que alguno de los... No, doctor Carlos Iván, ahí yo le quiero responder. A mí me parece que hay varias conductas. Hay de todas las conductas en todas las áreas del derecho. Ahí me parece que hay responsabilidad penal, hay responsabilidad disciplinaria, hay una responsabilidad administrativa y hay una responsabilidad de tipo fiscal. Es decir, que las autoridades obviamente tendrían que hacer las investigaciones respectivas, pero en mi concepto, así como usted le dice, a mí me parece que hay un por doquier de delitos, hay un por doquier de conductas disciplinarias, hay unas situaciones de tipo administrativo y obviamente fiscales. Y la última pregunta, ¿será que para este caso particular y el caso del secretario de allá del Tribunal del Consejo de Estado, la ignorancia de la ley le servirá de excusa? No, él tiene que, si se aplica el artículo que yo les mencioné sobre la comunicación que se debió traer a los 5 días después de ejecutoria,
él ya se le interpuso una queja, ya el presidente del Consejo lo está investigando, el presidente del Consejo de Estado lo está investigando porque él es su superior funcional y obviamente en el momento de que toque hacer la aclaración o ratificación de la queja yo lo voy a hacer porque en esas instancias del poder, en esas instancias de las altas cortes no se puede permitir que hayan este tipo de errores, de tipo de actuaciones porque si esas son las altas cortes, imagínense entonces qué será los juzgados o los tribunales. Es desde ahí donde se tiene que impartir justicia y es desde ahí donde se tiene que comenzar a actuar bien en derecho, tiene que actuar correspondiente con la ley. Garantista. En lo administrativo y hablando de lo local, ¿qué responsabilidad puede tener el burgomaestre y qué consecuencias podría generar estas actuaciones del Consejo durante este periodo de septiembre 27 hasta la fecha? Bueno, en cuanto a las actuaciones, tienen unos vicios de nulidad que obviamente se tendría que atacar sobre dos vías que son idóneas. El uno es las acciones electorales para lo de las elecciones de la mesa 2014-2015. En cuanto a los otros actos administrativos, tendría que interponerse la nulidad, la simple nulidad, y obviamente de pronto con la suspensión provisional de todos esos actos. Sin embargo, puede existir en los actos que no tengan un beneficio personal, la revocatoria directa, y aquellos en los cuales esté algún beneficio, alguna situación de tipo personal, la misma persona podría manifestar que desiste de sus pretensiones y hacer revocar todos estos actos. A mí me parece que lo sano es que así como se hicieron esos actos se deshagan y que en las cuestiones de tipo electoral pues los señores de la mesa directiva que fueron elegidos no sigan con esas pretensiones, en tanto de que ya sabemos que desde el 26 de septiembre todos esos actos tienen un vicios de nulidad. Me parece, doctor Sabes, corríjame, que más de uno podría estar perdiendo la investidura por su actuación en estas fechas del 26 de septiembre hacia acá, especialmente aquellos como el concejal Baeza y otros que han persistido, insistido y llevado inclusive a inducir error a sus colegas. Yo pensaría que sí, doctor Jorge, yo pensaría que sí, pero serán obviamente las autoridades quienes determinen eso. Hay que colocar las acciones, por supuesto. Sí, claro. Yo tengo entendido que ya la Procuraduría tiene adelantadas acciones. Pero en materia penal, sí, de pronto, no sé si la Procuraduría compulse copias a la Fiscalía para que se investigue esas conductas. Y en lo administrativo sí tendrían que hacer un accionante que haga ante el tribunal. Ante el tribunal. Bien, muchísimas gracias, doctor Sáenz Mancera, por su compañía en el día de hoy. Doctor Carlos Iván, ¿algo más? Agradecerle a Sáenz por su presencia. Y una última pregunta. ¿Tienes por aspiraciones políticas el concejal Sáenz Mancera sí, futuro? Sí, claro. Sáenz va a postular su nombre a alguna corporación. Vamos pensando en una alcaldía. Pero bueno, ahí es otras opciones. Pero sí vamos a poner el nombre a los ciudadanos de Barranca. En la palestra. Sí, claro. Seguimos en la arena política. Seguimos en la arena, señor. Bueno, aquí el equipo de trabajo de Canal Virtual estará atento a todo lo que pueda pasar con su carrera política. Muchas gracias a nuestros oyentes, gracias al Control Master de audio y hasta mañana.